Después de haber escuchado el pasaje de la multiplicación de los panes, la gente busca a Jesús. Y el mismo Jesús dice: me buscan porque han recibido pan hasta saciarse. Por eso me buscan. Denuncia una mentalidad en la que solo buscamos a Dios para que nos dé, en la que solo buscamos a Dios para que nos haga sentir bien, en la que nos enfrascamos en una mentalidad del bienestar. Busco sentirme bien y por eso busco a Dios. El mismo Jesús dice: no me andan buscando porque vieron signos que realizo. No les interesan los signos. Les interesa que comieron pan hasta saciarse. Les interesa la mentalidad del bienestar. Por eso buscan a Dios. El día de ayer meditábamos el pasaje de los discípulos de Emaús, que regresaban desilusionados porque Jesús no había cumplido sus expectativas. Esperábamos que Jesús nos liberara de la opresión del Imperio Romano, y como Jesús no hizo lo que nosotros esperábamos, nos vamos tristes hacia Emaús. Y esto que meditábamos ayer, respecto a lo que nos dice hoy nuestro Señor: me buscan por haber comido pan hasta saciarse, nos puede llevar a nosotros a hacernos una pregunta para meditar de acuerdo a la palabra de Dios que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que busco yo cuando busco a Jesús? En realidad, ¿qué es lo que yo estoy buscando cuando digo servir a Jesús? Primera vez que la multitud habla con Jesús y pretenden que Jesús sea quien les asegure su necesidad de alimento. Solo buscan el alimento para la vida biológica, solo buscan satisfacer sus necesidades terrenas. La satisfacción del hambre es la que les mueve a buscar a Jesús. Yo tengo necesidades corporales y sé que Jesús me las puede dar y por eso lo busco. Jesús vuelve a reiterar que es importante que trabajemos por el alimento. Jesús fue carpintero y se ganaba el dinero honradamente. Pero algo que nos viene a enseñar Jesús en su vida pública es que no nada más debemos preocuparnos por el alimento del cuerpo, sino debemos buscar el alimento que no se acaba, el alimento que dura para la eternidad. Ese es el señalamiento que nuestro Señor nos hace en el Evangelio de hoy. Si buscamos el alimento que se acaba, nos va a nutrir nada más el estómago, nos va a nutrir nada más el cuerpo. Es el alimento de la carne. En cambio, el alimento que nos ofrece Jesús es el alimento que no se acaba, que nos nutre en la vida del Espíritu, que nos conduce a nuestra vida en plenitud. Por tanto, aquí surge una división: alimento de la carne, alimento del Espíritu. Pero esta división nos puede llevar a un equívoco: pensar que solamente el alimento de la carne es aquel que nos comemos a través de la boca. Hay otro tipo de alimentos de la carne que están disfrazados de alimento espiritual. Ejemplo: emociones, sentimientos, egos. ¿Cuántas veces buscamos a Dios para lavar nuestro ego? ¿Cuántas veces buscamos a Dios para alimentar nuestro lucimiento?
¿Cuántas veces buscamos a Dios para hacer resaltar nuestra persona sin importarnos verdaderamente alimentarnos de Dios? Este tipo de actitudes, aunque aparentan ser del alma, en realidad lo que están alimentando es la carne. Están en el campo del alma, pero obedecen a las apetencias de la carne. Preguntémonos pues, ¿por qué busco yo a Jesús? ¿Por qué quiero estar yo cerca de Jesús? ¿Buscando el alimento que sigue las apetencias de la carne? ¿O buscando verdaderamente alimentarme de la vida del Espíritu? Cuando nos remitimos solamente a la carne, dice Jesús, limitamos nuestro horizonte. ¿Cuánta gente yo no he conocido en la vida de la iglesia que buscan a Dios para sentir bonito? El buscar solamente alimentar ese sentimiento de sentir bonito no necesariamente es alimentar el espíritu. La mayoría de las veces solamente nos lleva a alimentar el ego de la carne. Otros más alejados ni siquiera se lo preguntan. Yo busco a Dios, pues ¿por qué hay que buscar a Dios? Y Jesús nos invita en este capítulo 6 de San Juan a que valoremos lo que realmente recibimos cuando se nos da el pan bendito, el pan bajado del cielo, que cuando nosotros lo recibamos, no veamos en él solamente un pan que nos alimenta el cuerpo, no veamos en él solamente un pan que nos alimenta los egos. Ah, no, pues yo voy a misa y comulgo, y luego no cambias, sigues teniendo los mismos defectos, sigues siendo la misma mala persona, pero voy a misa y comulgo. Ahí que estamos alimentando, ¿verdad que estamos alimentando los egos? El alimento que se acaba nutre solamente la vida biológica. Valoremos pues entonces el alimento que nos ofrece Dios y que nos lleva a poder garantizarnos una vida de eternidad. Miren, cuando nada más buscamos satisfacer el alimento de la carne, estamos negando automáticamente la dimensión espiritual. La reducimos a lo meramente carnal y aceptamos entonces que la vida se acaba, que en la vida no hay eternidad. Hoy Jesús nos invita a superar esta dimensión meramente carnal, meramente terrena, que muchos que asistimos a misa, que muchos que comulgamos, que muchos que servimos, seguimos apegados a que Dios nos alimente la carne, a que Dios nos alimente los egos, a que Dios nos alimente una figura social que sea mera apariencia. Todo eso es buscar el alimento de la carne. Jesús nos invita a considerar que el designio creador de Dios es que el hombre reconozca su dimensión de alma espiritual que lleva insertado en sí mismo, y que cuando esa alma se alimenta de aquel espíritu que tiene el poder, nos trasciende hacia la vida de eternidad. Ahí está la clave de lo que Dios quiere para la humanidad. Y por eso, cuando vino a nosotros, se hizo pan. El pan repartido por Jesús es su carne. Y su carne, ¿qué creen que contiene la carne de Cristo? Su carne contiene su espíritu.
con el que ha sido sellado. Las obras de Dios es que creamos en aquel que Él ha enviado, que creamos que ese pedazo de pan es verdaderamente su cuerpo, que creamos que verdaderamente cuando comemos su cuerpo nos alimentamos de su espíritu. Al alimentarnos del pan eucarístico, todos decimos en la doctrina cristiana, cuando comes el pan eucarístico, nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Eso lo dicen hasta los niños de catecismo. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros solo vemos el pan? La mayoría dice que es el cuerpo de Cristo, pero solo ven el pan. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Creer, como nos dice el Evangelio, en las obras de Dios, en el enviado de Dios que verdaderamente se hace presente en ese pequeño pedazo de pan. Todos vemos el pan, pero muy pocos vemos realmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y si muy pocos vemos realmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, imagínense ustedes, ¿cuántos somos verdaderamente conscientes que dentro de ese cuerpo de Cristo está su espíritu? Y cuando nos alimentamos del pan de Cristo, nos estamos alimentando verdaderamente de su espíritu. No olvidemos, pues, que es el Espíritu de Dios el que nos santifica. Es el Espíritu de Dios el que nos conduce a la eternidad, el que nos saca de la vida meramente de la carne y nos impulsa a una vida de eternidad. El sello de Dios en la humanidad de Jesús es su Espíritu, y con ello se convierte para nosotros en modelo de toda la humanidad. Jesús nos transmite su ser, Jesús nos transmite su divinidad a través del alimento que dura para siempre, a través del alimento que es portador de su espíritu. Podemos concluir, si nosotros reconocemos en el pan el cuerpo de Cristo y somos conscientes que dentro de ese pan viene su divino espíritu, sepamos que ese Espíritu de Dios se nos transmite cuando recibimos el pan bendito bajado del cielo y que nos empuja para la vida de eternidad. En conclusión, el pan que Jesús ofrece es su vida divina, su vida y su espíritu. Es el alimento que nos lleva a la vida eterna. Pidámosle al Señor que nos permita valorar ese alimento precioso que Él nos da y que verdaderamente nosotros nos preguntemos en la honestidad de nuestro interior, ¿para qué busco a Jesús? En verdad, mi anhelo es alimentarme de su espíritu, encontrar la plenitud de mi vida en obras buenas y alcanzar en ello la vida de eternidad. Que así sea.